Hoy en 24 horas, terremoto político. El polémico acuerdo firmado con Brasil generó una sacudida en el Poder Ejecutivo ante la amenaza de un juicio político al presidente Abdo Benítez. Para bajar la tensión renunciaron el canciller nacional, el director de Itaipú, el presidente de la ANDE y el embajador ante Brasil. Pero los parlamentarios exigen que se revea el acta bilateral y se retome la negociación desde foja cero. Huyeron a Uruguay. Los prófugos Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán siguen esquivando el juicio por secuestro que les espera a nuestro país. Al perder el estatus que gozaban en Brasil, escaparon a Uruguay y ya estarían tramitando la obtención de un nuevo refugio político. Y llamativamente, desapareció la notificación roja de Interpol que pesaba sobre ellos. Terror en casa. Un violento asalto domiciliario se registró en Itauguá. Una mujer fue sorprendida por dos hombres armados, quienes tras reducirla a golpes, le robaron más de 1 millón de guaraníes. Finalmente la policía detuvo a ambos, pero un tercero que hacía de campana logró escapar. Paraguay sin Odesur. El gobierno anunció oficialmente que nuestro país no organizará los Juegos Deportivos Sudamericanos del año 2022, alegando que su costo es muy elevado y existen otras prioridades. Sin embargo, se cuestiona que mantenga la candidatura al Mundial de Fútbol del 2030, que es mucho más costoso. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas, un completísimo resumen de las principales informaciones de esta jornada y qué movimiento político a nivel país, justo en la víspera del Día de los Amigos, mañana cara de perro en algunos sectores políticos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mercedes? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches para vos y también para la teleaudiencia. ¿Y qué fin de semana movido política y diplomáticamente hablando? Itaipú concentró toda la información durante los últimos días y de hecho que hoy fue el tema central en el Senado. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mercedes. Hola, Carlos. Un saludo a toda la audiencia y vamos a hacer un resumen completo de lo que pasó hoy justamente en el plano político, por sobre todo porque a tempranas horas, después de que ayer el canciller, hasta hace algunas horas, Luis Castiglioni, haya anunciado que planteará o que planteó a su colega brasileño una reunión esta semana para rever el acta bilateral firmado el 24 de mayo pasado. Hoy empezaron las discusiones, empezaron a plantearse algunas cuestiones sobre la mesa. Primeramente, la bancada liberal en la Cámara de Diputados exigió la salida de Luis Castiglioni, José Alberto Alderete, Alcide Jiménez y Hugo Saguier Caballero. De lo contrario, impulsarán el juicio político del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Emplazaron por 24 horas para la salida justamente de estas 4 personas del gobierno nacional. En tanto, también los diputados de Honor Colorado reclamaron lo mismo, la salida de los 4 funcionarios públicos involucrados o que tuvieron directa participación en la firma del acta bilateral, pero no respaldaron, aclararon esto, no respaldan el enjuiciamiento político del presidente Mario Abdo Benítez. En tanto, Hugo Velázquez operó en la Cámara de Diputados, se reunió con los legisladores de la bancada de Colorado Añetete y por supuesto con los líderes de bancada de los distintos partidos y nuevamente insistió en que hubo desinformación y que por eso la ciudadanía tuvo una percepción errada, equivocada acerca de los alcances del acta bilateral y de los beneficios para nuestro país y directamente apuntaba también a los técnicos que fracasaron en las negociaciones. Y porque en este momento la sensación de la opinión pública ante esto que se había firmado va contra los intereses del país. Entonces es conveniente de que habiendo dudas sobre esta situación, entonces me parece conveniente el planteo que hizo ayer el canciller. Habiendo dudas, dice Carlos Mercedes, es mejor retrotraer, pero si hay simplemente dudas, ¿por qué no aclararlo? No salís con todo tu equipo comunicacional a hacer las precisiones? Y una de las preguntas básicas que no supieron responder desde el gobierno, ¿cuáles son los beneficios para el país de esta acta bilateral? Así mismo.
Bueno, de hecho, ayer justamente el propio canciller, en un momento dado, cuando se le preguntó esto, costó mucho explicar. De hecho, el propio embajador, ex embajador ahora paraguayo en Brasil, cuando se le hacía esa consulta, la cuestión técnica, decía, no, yo soy diplomático. Cuando fracasó la negociación técnica, entramos los diplomáticos a resolver este tema. Nos gustaría que la gente participe de nuestra votación esta noche, como es habitual siempre. Nos gusta que los televidentes participen, interactúen con nosotros y queremos preguntarles sobre este tema. Bueno, ya está la cuestión acá. El canciller dijo, me comuniqué con mi par brasileño, ya le comenté, vamos a retrotraer a la cuestión técnica. Reunirnos esta semana. Exactamente. Primero reunirse. Claro. Y hay que ver si los brasileños aceptan retrotraer todo. Pero si el gobierno asumió esta postura, es evidente que ya hubo una conversación previa. Y lo más probable. Ya conversación, nada documentado, pero sí una charla entre ambos cancilleres donde, bueno, pasame el salvavidas porque esta situación está bastante complicada. Bueno, sobre ese tema, nos gustaría hacerle la siguiente pregunta y vamos a explicarle el contexto de la pregunta. Anulación de acuerdo, ¿tendrá un costo político con Brasil? Esto tomando como referencia y viendo y charlando contigo, Aníbal y Mercedes, también todo lo previo al conocimiento de este acuerdo. El anuncio del puente con presidente Franco y Foz de Iguazú, Puerto Murtiño, con Carmelo Peralta, el levantamiento de la sanción esta de la implementación. De de la implementación de autopartes. Sí. El caso de también la celeridad en el caso de Arroz Martí. Una serie de situaciones también, ojo con el tema de arroz, porque Brasil es el mayor comprador de arroz paraguayo. Sí. Y también aplicará una restricción. Claro, todo ese contexto de buena voluntad que hubo por parte de Brasil y los anuncios de ambos jefes de Estado recientemente. Bueno, esto se verá afectado con esta decisión que finalmente, y uno nunca sabe si formó parte de la moneda de cambio en su momento. Lo más probable es que tenga vinculación. No sabemos porque obviamente, como bien aceptaron, la comunicación aparentemente no es su fuerte, pero no sabemos si es vinculante o no todos estos beneficios, entre comillas, que nos enteramos en las últimas semanas y meses. Bueno, y sobre ese tema tiene que ver la pregunta. Ingrese a www.votaparaguay.com. Es totalmente gratuito el sistema, es en tiempo real, usted va votando y van cambiando los números acá, los guarismos al pie de pantalla. Repito la pregunta y el contexto en el que le explicamos. Anulación de acuerdo, ¿tendrá un costo político con Brasil? A ver, ¿qué opina al respecto? Después de terminar este bloque que tiene que ver con el caso de Itaipú, vamos a dar a conocer la respuesta de la gente. Y esta mañana también tuvimos sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar justamente este tema, este conflicto, este tratamiento poco patriótico que se le dio a la compra sobrevaluada de energía producida por Itaipú y que significaría, por un lado, según los entendidos, transferir este sobrecosto de la compra de energía a los usuarios. En consecuencia, elevar la tarifa de la ANDE o, en su defecto, si no se hace esto, si no se aumenta la tarifa, dejar de ejecutar obras de infraestructura, por sobre todo para la transmisión y distribución de energía para un país que va creciendo, que necesita de mayor energía para industrializarse. Decíamos, sesión extra en la Cámara de Diputados. La liberal Celeste Amarilla fue una de las duras cuestionadoras del Poder Ejecutivo y escuchen lo que decía con relación a la actitud asumida por el titular del Poder Ejecutivo. Entonces no está mal que hoy se suba a 7, de 6.7 a 7 no está mal. Lo que está mal es que permitieron que Brasil sea el que decida cuánta potencia vamos a contratar en 2019, 2020, 2021 y 2022. Brasil marcó estos números y Brasil marcó este aumento. Y nosotros le firmamos un contrato de un acta comprometiéndonos por 4 años. Acá este gobierno lo que tiene es una gran improvisación y lo estoy diciendo desde la campaña política. En la campaña dije, Marito es un pendejo que no va a saber qué hacer con Paraguay. Me reafirmo, no sabe qué hacer. Decía la diputada Celeste Amarilla
que durante el gobierno de Horacio Cartes también se firmó este tipo de acuerdos con el Brasil, incluso se pactaron porcentajes mucho más elevados, pero lo que se cuestiona al gobierno de Mario Abdo Benítez es que Brasil haya dicho, vas a comprar esta cantidad en tal año, esta otra cantidad en el siguiente año y así sucesivamente hasta el 2022. Claro, marcó las reglas del juego. Totalmente. Impuso. Claro. Finalmente, los diputados resolvieron retirarle la confianza a los 4 involucrados en la firma del acta bilateral el pasado 24 de mayo. Igualmente resolvieron conformar una comisión bicameral para profundizar la investigación del acuerdo arribado con Brasil. Le retiraron la confianza a estos 4 funcionarios de gobierno porque hasta ese momento Mario Abdo Benítez no había asumido ninguna determinación, a pesar de que ya le hayan presentado su renuncia, en el caso del embajador Zaguier Caballero, y le hayan puesto a su disposición, a pesar de que siempre esos cargos están a su disposición, claro, el titular de Itaipú, el canciller, como así también el titular de la ANDE. Finalmente se dio a conocer pasado el mediodía la decisión presidencial de remover a los 4. Hasta ahora no se tienen nombres de quiénes son los sustitutos de estos 4 funcionarios. Pero podemos, en la danza están para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Federico González, pero tiene un pero. Él es funcionario. Él es funcionario de Cancillería, sí, pero él fue el que le llevó el contrato que Pedro Ferreira no quiso firmar y el que recibió la renuncia firmada, confeccionada en puño y letra de Pedro Ferreira. Finalmente fue él, porque... Finalmente fue él. O sea, conoce las negociaciones. El otro nombre que surge para la Cancillería, Liz Kramer, supuestamente dejaría Industria y Comercio. Oscar Rivas, que es viceministro de Cancillería. Y ahora surge el nombre de Leila Rachid. Conocedora. Trayectoria en la cartera de Relaciones Exteriores. Para Itaipú, y aparentemente este nombre está tomando fuerza. Mónica Pérez, quien hoy es una de las directoras de la Itaipú, del diputado Ramón Romero Roa y Ernest Bergen. Romero Roa, que ya estuvo en Itaipú. Alguna vez ya estuvo en la época de Nicanor. Exactamente. Y para la Andes, y esto es poco probable, hablan de que Fabián Cáceres, el gerente técnico, el que renunció junto con Pedro Ferreira, podría ser el nuevo titular, pero como él es uno de los causantes también de todo este mare magnum político, es poco probable, particularmente que le den ese cargo. Ojalá, porque es un entendido en el tema. Y el embajador, la designación del embajador ante el gobierno brasileño depende exclusivamente del próximo canciller, del que vaya a asumir. Bueno, al conocerse esta decisión del Poder Ejecutivo de apartar a los 4 involucrados en este tema, el Senado tuvo que dejar sin efecto la sesión extraordinaria que convocó para esta tarde, para las 14 horas, porque los 4 fueron convocados para escuchar su descargo. Pero inmediatamente se convocó a otra sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores y se resolvió, por supuesto, en primer lugar, rechazar de pleno el acta bilateral del 24 de mayo y conformar también una comisión bicameral de investigaciones. Pero ¿qué decía el doctor Eusebio Ramón Ayala, senador nacional por el Partido Liberal Radical Auténtico y que en su momento también ocupó un cargo importante dentro de la binacional? Dejó entrever que hay que estar muy atentos a lo que vayan a plantear o a la decisión de los brasileños, porque para él, a criterio del doctor Eusebio Ramón Ayala, esta acta bilateral está vigente. El gobierno tiene la obligación de decir, estos son los acuerdos complementarios al acta del 24 de mayo de este año, porque esta acta está en vigencia. Y si está en vigencia, significa que ya se está aplicando. ¿Desde cuándo se está aplicando? Los brasileros esperarían 60 días o que nos enteremos nosotros para ponerlo en vigencia. Lo dudo. El acta se firmó el 24 de mayo pasado. En ese mismo documento se establece que se tenía que reglamentar en el lapso de 30 días. Estamos a 2 meses ya de aquel primer acto. Obviamente los brasileños tienen el documento firmado y por lo que podemos interpretar de lo que dijo el senador Eusebio Ramón Ayala, es poco probable que los brasileños digan no. Claro, pero también inconcluso, porque faltaba justamente firmar, no sé contrato. Si Jiménez lo hizo o no, por ANDE, un documento que nunca terminó entre ANDE y Eletrobras.
Esa Quedó parte ahí, es la cuestión técnica. la parte que hay que discutir todavía, el contrato, la firma del contrato. Decía el propio Xavier Caballero que aún no se perfeccionó Sí, el acuerdo, sí. pero hay que ver la posición asumida por los brasileños a partir de ahora. Ojalá que esta misma semana se produzca esa Yo creo que ansiada reunión. Lo que se firmó fue el acta de entendimiento, en el sentido de como un acuerdo de... En realidad tampoco va a ser muy fácil que los brasileros se desdigan de alguna manera con lo negociado ya en esta acta, porque prácticamente es terreno ganado, no van a retroceder. Sería muy poco inteligente por parte de ellos porque... Pero no les des ideas, por favor. Y yo leía un artículo de Conrado Pappalardo. Ojo con Itamaraty. No, ellos no renuncian a sus ideas. Decía, y es un conocedor. Aparte ¿Te gusta o no la figura de Conrado Pappalardo? Es un conocedor del tema. Aparte, Itamaraty son políticas de Estado. Políticas de Estado. Bueno, y Brasil, finalmente también se presentó un proyecto de declaración instándole a Luis Castiglioni que reasuma su banca recién después de que se hayan disipado todas las dudas existentes en torno a esta cuestión. Pero legalmente él no tiene por qué estar esperando eso tampoco. Puede hacerlo. Claro, pero ya no acordate más. que la mayoría es la que decide. ¿Y quiénes impulsan este proyecto de declaración? Cartistas y luguistas. Entonces tiene mayoría. Unidos tienen votos. Tienen votos. Y el que tendría que salir, Sí. si es que inmediatamente vuelve Luis Castiglioni, es el señor Retamoso, quien el jueves pasado estuvo prestando juramento. Bueno, y cuando vuelva Enrique Riera, ¿quién sale? En este caso se produce del revés. Cuando vuelve el titular, sale el último suplente que ingresó. Sí. Si es que sale un titular, se produce la inversa. Entra el siguiente suplente. ¿Y quién Riera sale? tendría que salir si vuelven todos, los que salieron, por ejemplo. Se va decantando, de abajo para arriba. Claro, pero acordate, a Retamoso le reemplaza a Riera. Sí, Sí. Y si vuelve Castiglioni, sale Retamoso. sale Retamoso. ¿Y cuando y vuelve continúa. Riera? Continúa Riera, porque es el primer suplente. Y tiene que salir el último suplente que ingresó. Entiendo, pero va a haber uno de más ahí. Si Retamoso está en reemplazo de Riera. Pero están otros que salieron también. Porque salieron, por ejemplo, los que perdieron la investidura. Ahí se ajusta todo. Claro, que son titulares. Claro. Ah, ok. Bueno. ¿Estamos con eso? Sí, señor. Ya tenemos la respuesta de la gente que participó en votaparaguay.com. A ver, la pregunta era la siguiente. Anulación de acuerdo, ¿tendrá un costo político con Brasil? Y este en el contexto que veníamos hablando, ¿no? De todo lo previo que se dio con relación al tema de los puentes en la zona del Alto Paraná, Alto Paraguay, la cuestión de evitar el pago de aranceles en autopartes, la cuestión del arroz también que estuvo de por medio, el caso de Ronnie Martí, y siempre dice una frase remanida, pero a veces ahora termina de entender, cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. Ya que estamos hablando de Ronnie Martí, es otro golpe también para este gobierno, porque ustedes recuerdan el anuncio hecho por Jair Bolsonaro la semana pasada cuando definitivamente Sergio Moro, ministro de Justicia, le rechazaba la apelación a los 3 prófugos de la justicia paraguaya. Decía, en algunos días más estaremos enviando a Paraguay a estos 3 terroristas. Y ya no estaban en Brasil. Y Paraguay tenía por seguro que los 3, digamos, estaban ahí. Incluso la Federal Brasileña reportaba de que estos 3 tenían permanente vigilancia. Y ya se estaban sacando fotos en Uruguay. Bueno, pero es responsabilidad de Brasil en este caso. Ahora con Totalmente. Uruguay va a ser el mambo más adelante cuando haya una confirmación oficial por parte del gobierno de la República Oriental de Uruguay. Bueno, esta es la respuesta a nuestra consulta. A ver, en pantalla. Sí, el 98% dijo que sí y 2% que no. Bueno, el 98% de nuestros televidentes opina de que sí habrá algún costo político para el Paraguay después de esta determinación asumida por el gobierno de retrotraer y anular este acuerdo con el Brasil. Algún puente se dejará de hacer. De hecho, que cuántas obras sociales también dependen de fondos de Sí. Itaipú, Y ¿verdad? quién Que sabe son temas si súper sensibles Itaipú, y que si nos Si retiran Electrobras paga Deja de Itaipú, pagar. por ejemplo. Dejó de pagar. Sí. el año Así pasado. estaban extorsionando. Bueno, gracias Aníbal. Gracias, Aníbal. Vamos a hablar ahora de lo que pasaba en Limpio, porque hubo un robo muy importante. Aproximadamente 20 millones de guaraníes llevaron de una boca de cobranza. Y además se puede ver, gracias a imágenes de una persona que estuvo grabando ese momento, la manera violenta con la que actuaron estos delincuentes. Por el camino, ya, cuando se estaban retirando, también encontraron a un guardia de seguridad, tenía 5 millones de guaraníes. También le robaron.
siguen ahí. En la mañana de este lunes, 4 asaltantes irrumpieron de manera violenta en el supermercado Stock de Limpio, en cuyo interior funciona una de las bocas de cobranzas del Banco Itaú, logrando consumar en tiempo récord el robo de unos 25 millones de guaraníes. Le están agarrando a todos los que vienen ahí. Está encapuchado ahí en la puerta mismo, está uno. Chapa OAF 691. Ya se fueron ya. De acuerdo al relato de las víctimas y a las imágenes de circuito cerrado del supermercado, los asaltantes irrumpieron alrededor de las 9:20 de la mañana. Uno de ellos, con escopeta en mano, se encargó de inmovilizar al guardia de seguridad y a un policía de la comisaría novena que vigilaba el estacionamiento. A este último, los asaltantes le robaron su arma reglamentaria e incluso su billetera, que contenía la suma de 5 millones de guaraníes. Me atacaron a mí, yo intenté de correr, pero no podía. Me apuntaban con su arma larga y me hizo acotar, me quitaron mi arma reglamentaria, mi billetera, y eso fue lo que pasó, y me trajeron arrastrado en todo momento con mucha violencia. Sí, me patearon todo, mi brazo, todas mis piernas, y me trajeron a la puerta del supermercado me tenía ahí cautiverio, como digo, y no podía hacer nada, no podía moverme. En todo momento me pedía a mi esposa para seguramente para emposarme, para dejarme ahí. Pero no, gracias a Dios no me emposaron y no me dispararon nada. Gracias a Dios estoy bien. ¿Te robaron? Sí, me robaron, me llevaron mi billetera, tenía 5 millones. ¿Acababan de cobrar? Sí, anoche yo cobré mi sueldo y me llevaron toditos. Consumado el robo, los delincuentes corrieron hacia la salida del estacionamiento, donde los esperaba este automóvil Kia Rio, el cual fue abandonado minutos después en la cancha del Club Atlético San Juan, ubicado a tan solo 200 metros del lugar del asalto. El vehículo utilizado por los delincuentes fue denunciado como robado días atrás en jurisdicción de la Comisaría Sexta de Asunción. Y bueno, tenemos la característica física de los sujetos, la cantidad que entraron. Estamos tratando de hablar con gente que vio descender a estos sujetos acá donde abandonaron el vehículo. Estamos analizando los circuitos cerrados, a ver si la característica física da o tiene relación con otros. ¿Actuaron a cara descubierta o no, comisario? No, encapuchados. Según las pesquisas, unas 8 personas habrían trabajado para la ejecución del plan de robo. Aparte de los 4 asaltantes que participaron de manera directa, se habla de la posible participación de 2 campanas que cubrían la espalda del grupo y de otros 2 que se encargaron de rescatar a los asaltantes del lugar donde fue abandonado el vehículo. Bueno, veníamos hablando del caso Arron, Martí y Colman. Ya no están en el Brasil. La información que se tiene a través de la Policía Internacional Interpol es que está en Uruguay. A ver, ¿qué dice la policía local al respecto? Lo tenemos a Alexis Aveiro con esta información que acompañó de cerca esta conferencia de prensa desde la Interpol Paraguay. Buenas noches, Alexis. Carlos, buenas noches. Y los datos que se manejan finalmente hacen referencia a que la filial ubicada en Montevideo precisamente confirmó este dato a la Interpol Paraguay. Arron, Martí y Colman se encuentran en Montevideo. Si bien es imposible determinar la fecha en la cual ellos ingresaron debido a que no lo hicieron haciendo los trámites migratorios, la policía habla de que los mismos inclusive podrían estar solicitando algunos requerimientos en las próximas horas. Se habla de que pudo haber sido en las últimas horas, sin embargo, además están analizando algunas otras fotografías, aquellas que fueron publicadas por la hermana en la cual se puede ver al grupo. Inicialmente la policía está realizando la pericia técnica para determinar si es que esta toma ya fue realizada
en el Uruguay o finalmente una fotografía que pertenecía a cuando ellos todavía permanecían en el Brasil. Algunas cuestiones muy llamativas, por ejemplo, que se explicó finalmente en esta conferencia de prensa guarda relación primeramente con el ingreso irregular y que desde la internacional hablamos de la central en este caso la Interpol ha pedido y en base a un requerimiento de estas personas habían levantado el código rojo de los mismos, pues aparentemente guardaba relación con una cuestión a los derechos humanos. Hemos recurrido a las diferentes direcciones de migraciones de los diferentes países, en este caso, ya sea de Paraguay, Brasil, Uruguay, y hasta este momento no hemos recibido ningún reporte de que ellos hayan, digamos, hecho el chequeo migratorio al cruzar la zona fronteriza. En este caso, sospechamos de que el cruce fronterizo habrá sido entre Brasil y Uruguay, pero no tenemos ningún registro, vale decir de que no han hecho el registro migratorio. Comisario, a diferencia de lo burocrático que muchas veces resulta hacer los trámites de extradición con el Brasil cuando se da la detención de compatriotas que son requeridos por la justicia, en caso de que estas personas sean detenidas en el Uruguay, ¿el proceso es más corto? ¿Hay una viabilidad, un marco de cooperación con la República Oriental del Uruguay? De hecho que sí, tenemos, digamos, un marco de cooperación con todos los países. Tal vez, digamos, en algunos países podemos encontrar un poquito más de burocracia, ¿verdad? Y en otros no. Pero tenemos el pleno compromiso de los, digamos, de los representantes de la aplicación de ley de la República Oriental del Uruguay, de que una vez localizados y que tengamos la posibilidad de tenerlos, digamos, en este caso en la vía pública o intentando hacer, digamos, un cruce migratorio, la República Oriental del Uruguay sí se compromete a cooperar y hacerlo, digamos... ¿Los detenidos podrían ser rápidamente extraditados? Creemos que sí, porque siempre hay un proceso que seguir, digamos, siempre nos ceñimos al marco legal y creemos de que no tardaría mucho, pero siempre dependemos, digamos, de cuál es la situación ahora de esas personas. ¿Y cuál va a ser la situación de Aarón, Martín y Colmán de ser detenidos por la policía en Uruguay? Atención, porque sobre ellos no pesa este código rojo, podrían permanecer demorados por unas horas. Sin embargo, también la policía asegura que las gestiones están avanzadas, ya se hizo la comunicación con la central ubicada en Francia. En las próximas horas podría determinarse nuevamente el código rojo para los mismos. Pero ¿qué respondía la Interpol ante la consulta de que si los mismos ya solicitaron refugio en el Uruguay? De momento, a pesar de que hay publicaciones sobre ese tema, de momento para nosotros son informaciones todavía oficiosas. Necesitamos un tiempo, como es muy incipiente esto, para ir confirmando con las autoridades correspondientes en la República Oriental del Uruguay. De momento es oficioso para nosotros. Hay una difusión roja, que usualmente parte, digamos, de la Interpol Central de Lyon, Francia. Pero hace, digamos, un tiempo nosotros creemos de que habrá sido en este mes de julio, estamos haciendo los contactos con la oficina central de Lyon, a ver si nos dan explicaciones si en qué momento se ha, digamos, una forma de decir es levantado, pero el término técnico es bloquear los accesos, digamos, a los datos de estas personas, de tal manera de que ellos bien pudieron ver, digamos, cruzar la frontera porque en ese momento estaban bloqueados los datos que hacen relación a la difusión roja de esas personas. Vale, tal es así de que el señor jefe del departamento de Interpol ha estado, digamos, reiterando ese pedido de que de una u otra manera esos datos estén a disposición de cualquier OCN de cualquier país para que puedan proceder, digamos, en consecuencia. ¿Ellos ya se encuentran nuevamente con el código rojo entonces? No. De momento no. Los trámites, que son un tanto burocráticos, siguen, digamos, a partir de la OCN aquí de Paraguay con la sede central en Francia. Es lo que indicaba el comisario principal, Carlos Benítez, jefe de inteligencia del Ministerio del Interior, que se puede leer de entre líneas. Al parecer, si bien esto no fue confirmado, la policía, inclusive los pares de Uruguay, habrían localizado el lugar exacto en donde se encontrarían y estos ya se encontrarían bajo una vigilancia permanente. Con el correr de las horas se determinará
y ya se sabrá si ese pedido que fue realizado ante Lyon en Francia corre y si obviamente se establece nuevamente el código rojo por sobre Arron, Martí y Colmán. Bien, excelente. Gracias por este completo reporte. Gracias, Alexis Severo. Buenas noches. Hasta la próxima. En Itahuahuazú se registró esta mañana un asalto muy violento, un asalto domiciliario. Sorprendieron a la dueña de casa mientras ella se estaba bañando. La comerciante tiene un poco más de 50 años y le robaron una importante cantidad de dinero. La rápida actuación de la policía hizo que parte del botín se recupere después. Guardó todo y me pusieron boca para abajo y quería más. Me dijeron que me iban a matar y ya no tenía más plata. Le dije que ahí está mi cartera y devolvieron toda mi cartera. Encontraron moneda de uno de mis santitos que tenía ahí. Llegó. Doña Marina, de 56 años, aún permanece en estado de shock a causa del violento robo domiciliario del cual resultó ser víctima. 2 hombres armados ingresaron a su domicilio en horas de la tarde del domingo pasado. Mientras ella se bañaba, la sacaron a rastras y empezaron a agredirla, obligándola a que entregue todo el dinero que había en la casa. Esperaron que yo salga de acá y acá me apuntalaron y me llevaron así con la toalla. Y yo estuve desnuda y así me llevaron en mi pieza, mi cabello. ¿Tu cabello te llevaron hasta dónde? Con la pistola. ¿Vos le viste la cara? Sí, sí, le vi. Uno no vino con... ¿Acá en tu pieza? ¿Y ahí qué te hicieron? Me llevaron ahí y me echaron en mi cama. En tu cama. ¿Y ahí te pegaron, doña Marina? No me pegó, pero me llevó mi cabello y me dijo boca para abajo. Sí. Y yo... ¿Y en esa cartera estaba tu plata la que le dijo? No, en acá tenía todo y le abrí y me pusieron ahí, quería más. Sí. Y ahí me pusieron y me dijo que me pidió más plata y me pegó acá. Ay, le dije que esa mi cartera estaba ahí colgada y que busque y que lleves todo. Te voy a matar, me dijo el muchacho que tenía capucha y no tenía madre. Cámaras vecinales instaladas en las inmediaciones del domicilio de la víctima grabaron el momento en que los delincuentes se dieron a la fuga con la suma robada. En el video se puede apreciar además la participación de una tercera persona que presumiblemente actuó de campana y quien corrió hacia una zona boscosa luego de concretarse el robo. La policía jurisdiccional actuó inmediatamente logrando la captura de la dupla de motoasaltantes, pero no así del tercer implicado. Al percatarse otra vez nuevamente el personal policial se dio a la fuga, en donde a raíz de la velocidad que se estaban yendo cayeron. En el acto se le agarró a uno y el otro al caerse se levantó y corrió y entró en uno de los yurales del lugar. Sí. Tampoco no se le prendió. El otro y no se le aprendió, pero personal a pie se bajaron de la patrullera y logramos aprenderlo, gracias a Dios. ¿Los dos están aprendidos? Los dos están aprendidos y el otro estaba con un arma calibre 38, como ya ven, y también tenía esparcido en dicho lugar el efectivo. Del poder de los malvivientes se logró incautar la suma robada de 1.200.000 guaraníes, un arma de fuego y la motocicleta que utilizaron para el atraco. Los detenidos y las evidencias fueron enviados a la unidad fiscal de la abogada Blanca Aquino. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de deportes porque lastimosamente sigue generando mucha indignación la suspensión de Asunción como sede de los Juegos Sudamericanos ODESUR 2022. Hoy el gobierno dio oficialmente una justificación por esta suspensión. Pero antes de contarles más acerca de esto, queremos que participen de nuestro noticiario en nuestra segunda encuesta de la noche que tiene que ver con este tema de la suspensión de los Juegos ODESUR 2022. Y la pregunta que les hacemos es la siguiente. Ahí le estamos viendo, ingresa a través de otaparaguay.com para responder la siguiente pregunta. Con este panorama, ¿podremos organizar el Mundial 2030? ¿Sí o no? Ingresando ahora a
votaparaguay.com. Y les dejamos ahí la pregunta para que respondan rápidamente en nuestro segundo telesondeo. La excusa que dio hoy el gobierno es que la intención es ahorrar 180 millones de dólares y destinarlo, por ejemplo, a proyectos de desarrollo y atención a la salud. Hay 4.000 participantes en este tipo de juegos. El proyecto inicial era construir 1.000 viviendas en el complejo de Mariano Roque Alonso para poder desarrollar estos lugares como albergues para los atletas. Además de esto, la ministra de Deportes decía que ella que tenía la intención de elevar una cifra muy preocupante. 22% de la población paraguaya practica deportes. El objetivo es llegar en menos de 5 años al 40% de la población. Pero bueno, con este tipo de suspensiones va a ser un poco más difícil llegar a este número de la población. La ministra dijo que no se justifica gastar 180 millones de dólares en un evento de solo 30 días de duración. Tenemos un dolor increíble, ¿verdad?, por no ser sede de los Juegos ODESUR. Nosotros lo sentimos más que nadie. Ustedes saben que nuestro presidente de la República es un súper deportista y yo me creo una súper gestora y realmente para nosotros es un momento de tristeza. Pero no me puedo olvidar de que soy paraguaya. Soy paraguaya y tenemos que gastar 180 millones de dólares en estos juegos y en este momento son 180 millones de razones que tenemos para invertir en las causas sociales en nuestro país, en esa nuestra gente que está sufriendo y todos ustedes saben que tenemos gente con problemas de las inundaciones a lo largo y ancho de todo el país. Entonces no puedo dejar de pensar, imagínate un poco, cierro los ojos y pienso, ¿qué puedo hacer con 180 millones de dólares por esa gente que está sufriendo y que tanto nos necesita? No puedo dejar de pensar eso. Ahora, allá en el fondito de mi alma, como ministra de Deporte y el señor presidente como gran deportista, sentimos muchísimo esta bajada de los Juegos ODESUR. No somos poco serios, somos serios. Por eso hemos comunicado en tiempo y en forma, en manera simultánea, tanto al Comité Olímpico Paraguayo como a la organización de la ODESUR de la bajada de los Juegos. Bueno, y realmente todos lamentamos que Asunción finalmente no va a ser sede de estos Juegos en el año 2022. Tenemos problemas de personas damnificadas en 2019. Quizás, a lo mejor, tal vez, si hacemos una buena inversión en emergencia nacional o en prevención de esto, podríamos no tener esta gente damnificada en el año 2022. Pero así no lo entiende aparentemente el gobierno, por eso es que se juega a suspender esto, a ahorrar este dinero y destinarlo a obras que responden a salud y no, por ejemplo, al tema de los damnificados. Hoy ODESUR en su página oficial publica el siguiente texto. La Organización Deportiva Sudamericana relanzará en los próximos días el proceso de candidaturas para los Juegos Sudamericanos 2022 después de la sorpresiva renuncia de Asunción a la celebración de la competencia multideportiva más grande de la región. Estamos a punto de meter un golazo como el país en deportes, pero nos perdimos esta brillante oportunidad. A ver, cerramos la encuesta de la noche y les preguntamos, con este panorama, ¿estamos en condiciones de ser uno de los países organizadores del Mundial 2030? No, dice el 90% de las respuestas. Contigo, Carlos. Bien, excelente. Gracias también a la gente que participa siempre de Vota Paraguay. Vamos a otra información. La pequeña Luanita, quejada por una complicada enfermedad, una dolencia, cumplió finalmente su sueño de conocer a su ídolo cerrista, a Nelson Adó Valdés. Junto al deportista, pidió a toda la gente que la puedan ayudar para cumplir otro sueño, que es viajar al lejano oriente y someterse a una complicada cirugía para recuperar la vista. ¿Ahora? ¿Cómo estás, princesa? Bien. ¿Cómo te va? Nelson y Luanita. Con tan solo 4 años, esta niña sufre de una discapacidad visual, secuela de una craneofaringioma.
es decir, un tumor que afectó sus nervios ópticos. Su esperanza reside en llegar a juntar la suma de $50.000 que le servirán para ser sometida a una cirugía en la lejana China. Sin embargo, los días de la pequeña pasan por su amor a la camiseta azulgrana, además de una profunda admiración hacia el futbolista Nelson Aedo Valdés, quien al enterarse de su caso, no dudó un minuto en visitarla y alegrarle el corazón. Ahora. ¿Llegó? ¿Sale? ¡Sí! ¡Hermanita! ¿Cómo estás, princesa? Bien. ¿Cómo te va? Acá estamos, vamos a ayudarte para que pueda ver otra vez. ¡Bravo! ¡Mira, tu papá! Fue así que Luanita cumplió el primero de sus sueños. Ahora es tiempo de que la gente tenga la posibilidad de ayudarla, lo haga para así viajar lo antes posible al lejano oriente con el objetivo de luchar por una completa recuperación. Divina Luana, realmente. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de estas 4 personas que recorrían diferentes comercios. Ellos compraban productos de manera bastante importante porque millones y millones de guaraníes eran pagados con cheques que eran robados o falsos. Finalmente fueron detenidas. Los mismos fueron detenidos por personal del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros, quienes recibieron denuncias de 10 personas cuyos cheques robados aparecieron en compras realizadas en locales de venta de productos varios. Encontramos el poder de llevar chequeras que fueron robados y la forma operandi se apersona en un local comercial grande, ya sea de grano, dan los cheques, o sea, expiden los cheques los días viernes a la tarde o sábado a la mañana. Un día que no sea de días hábiles, era para que no se pueda corroborar la autenticidad de los cheques. Tenemos más o menos 10 denuncias que compraron harina, almidón y maíz granos de diferentes locales de Obligado acá y acá de la capital también. Se incautaron 2 vehículos de, vamos a decirle, alta gama y un camión de carga por un valor de 40 millones aproximadamente de harina que fue comprado con las hojas de cheques robados, y esos vehículos fueron alquilados en una playa de venta. Entonces, si por ahí salen en un circuito cerrado, ellos llevan, entregan y prácticamente hacen desaparecer las evidencias o las características del vehículo. Según los intervinientes, los propietarios de los cheques ya habían denunciado la sustracción de los mismos y se sorprendieron cuando el banco les comunicaba de las transacciones. Ahora está viniendo una de las dueñas del talonario de los cheques que se le había robado y denunciado que le fue robado por los tortoleros acá en la zona céntrica. En poder de 2 de los detenidos se incautaron varios talonarios, cheques, así como documentos relacionados a la compra de mercaderías. En la zona de San Pedro, un joven resultó con una grave herida. Van a ver imágenes sensibles, por cierto, al ser golpeado con una barra de metal durante una pelea. Fue trasladado en forma de urgencia hasta Asunción, al Hospital del Trauma, donde fue sometido a una compleja cirugía, porque van a ver dónde se incrustó este pedazo de metal. Ahora está con pronóstico reservado. De esta manera terminó gravemente herido un joven luego de una gresca registrada dentro de una estación de servicios en San Pedro. El agresor, identificado como Aníbal Báez, en un arranque de furia, le incrustó una barra de metal en la cabeza. Tras el hecho, la víctima, aún consciente, fue derivada hasta el Hospital del Trauma. Lamentable incidente que involucró a 2 personas del sexo masculino. Aparentemente los mismos estaban consumiendo bebidas alcohólicas juntos y en un momento dado se originó una discusión que hasta el momento no tenemos exactamente cuál habrá sido el motivo. Y el supuesto autor, de nombre Aníbal Báez, en un momento dado con una varilla de hierro golpeó, digamos, a la altura de la cabeza y la varilla se introdujo en una parte delicada de la cabeza de la víctima, en este caso Miguel Saucedo es el nombre de la víctima.
Tras la cirugía, los médicos intervinientes lograron extraerle la barra de metal de la cabeza. La lesión dañó gran parte del nervio óptico del lado izquierdo, generándole secuelas de forma directa. De momento, el pronóstico es reservado. Llegó con nuestro servicio con el incrustamiento de la varilla. A su ingreso le evaluó nuestro oftalmólogo de guardia, donde ya constató una lesión del nervio óptico del lado izquierdo, una lesión severa. Posteriormente ingresó a quirófano. Paciente de su ingreso se mantuvo estable con un estado de conciencia, un Glasgow que nosotros le llamamos 3 en 15. El neurocirujano lo realizó una craneotomía descompresiva amplia para retirar el cuerpo extraño incrustado en el cráneo. Le hizo una craneotomía descompresiva, aparte de eso le drenó que tenía un sangrado, un hematoma a nivel frontal. Posteriormente el paciente pasa a la unidad de terapia intensiva. El agresor en tanto fue detenido y ya se encuentra a cargo del Ministerio Público. Entre tanto, en Hernandarias, 2 hombres, amigos ellos, festejando, no sé si el Día de la Amistad, pero sí estaban tomando unos tragos cuando empezó una fuerte discusión. Uno de ellos acuchilló al otro. La víctima, identificada como Jorge Navarro, de 30 años, se encontraba compartiendo una ronda de trago con sus amigos en una plaza ubicada en el barrio San Francisco de Hernandarias. Cerca de la medianoche del sábado, se produjo una discusión y uno de ellos apuñaló al hombre por la espalda, dejando el arma blanca incrustado por su cuerpo, para posteriormente darse a la fuga. En una ronda de trago de 5 personas aproximadamente, de los cuales 3 hermanos fueron los protagonistas. En un momento dado, luego de una discusión, una ronda de trago, a raíz de una trifulca, entre ellos le sorprendió, en este caso a la víctima fatal, hacia la espalda acuchillándolo 3 puñaladas. Uno de ellos, de los hermanos, es el autor principal del hecho de homicidio, involucrado también 2 de sus hermanos. Ya están identificados, son amigos. Ellos empezaron a ingerir bebida alcohólica aproximadamente 5 horas y a las 02 horas aproximadamente empezaron a pelearse entre ellos, momento en que ocurrió el hecho. El supuesto autor ya fue plenamente identificado por los testigos. La Policía Nacional se encuentra trabajando para dar con su paradero. El caso está a cargo del Ministerio Público de Hernandarias, a fin de recabar más detalles de lo sucedido. Y 2 hechos de violencia marcaron el inicio de esta semana en la ciudad de Limpio. En el primer caso, un hombre fue apuñalado tras una ronda de trago. En el segundo, un supuesto hecho de abuso y agresión a una menor de apenas 12 años y a su hermana mayor. Un hombre identificado como Juan Ramón Manín García, de 23 años, llegó gravemente herido al materno infantil de Limpio. Según efectivos policiales, el joven fue atacado con arma blanca en una ronda de tragos con amigos. La víctima llegó ensangrentada a su vivienda ubicada en la colonia Juan de Salazar de Limpio y luego auxiliada por su hermana hasta el centro asistencial. Le acompañó su hermana. Según su hermana dice que estuvo compartiendo unos tragos con unos amigos y llegó ya en la casa con la herida. Y le trasladaron acá para su auxilio. ¿Una sola herida tiene? Una herida, o sea, 2 heridas, pero uno es el que es un poquito profundo, el otro es una así, tipo rayadura nomás. ¿A qué altura tiene la herida? En el estómago. ¿En el estómago? Sí. En otro caso, Ángel Custodio Busto Fernández, de 45 años, fue aprehendido por agentes de la Comisaría Novena de Limpio luego de que supuestamente manoseara a una menor de tan solo 12 años. La hermana de la víctima le reclamó el hecho y fue golpeada por el sindicado. El supuesto autor del hecho intentó atacar a toda la familia con un machete en aparente estado etílico. El hombre ya cuenta con un antecedente por el mismo hecho en 2012. Y la víctima denunció al supuesto autor Ángel Custodio, quien el mismo supuestamente agredió físicamente con golpes de puño. El motivo sería que sorprendió al mismo manoseando a su hermana menor
por el cual procedimos a su aprehensión. El mismo fue informado de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional y trasladado a la comisaría, con antecedentes de años anteriores, porque sería por antecedente por perturbación del servicio público en el año 2006 y abuso sexual de niños en el año 2012. Dos hechos violentos que marcaron el inicio de la semana en la ciudad de Limpio. En el primer caso, no hubo personas detenidas. En tanto, en el segundo, el hombre de 45 años quedó a disposición del Ministerio Público. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Ha llegado una cantidad importante de videos al 8530-3000. Hemos seleccionado varios de ellos para compartir con ustedes en esta noche de lunes. Rápidamente al moderno barrio San Francisco, aquí en Ceballos-Cue. Cada fin de semana los jóvenes allí realizan las famosas piruetas sobre las motos. La pirueta más codiciada, más valuada es el famoso Willy. Sin embargo, este muchacho no pudo terminar con la pirueta, pero sí acabó al costado del asfalto. ¿Qué pasó? No te pasó nada, ve. Bien, le preguntaban si le pasó algo, sin embargo nadie se interesó en el muchacho. Primeramente fueron a poner bien la motocicleta para luego decir, ahora es mi turno, a mí me toca, decía uno de los muchachos ahí, lejos de pensar, bueno, es momento de irnos a casa y dejarnos de este tipo de cosas porque la historia puede terminar mal. Lo cierto es que este joven terminó con lesiones menores en el barrio San Francisco. Y seguimos hablando de motos, ¿les parece? Pero esta vez para hablar del hurto de una de las tantas motocicletas que estaban estacionadas en la ciudad de Lambaré, específicamente en el predio de un conocido supermercado. Todos los días prácticamente, señora, señor, vemos cómo malvivientes se toman muy pocos segundos o minutos algunos para llevarse una motocicleta. En este caso, el biciclo pertenecía a un empleado de este conocido supermercado que así fue perjudicado, ya que el biciclo es su elemento de trabajo. En esta ocasión, este muchacho, que puede ser plenamente identificado, no hizo arrancar la moto, solamente la puso en punto muerto y pudo llevarse el biciclo. ¿Dónde estará ahora? Probablemente ya totalmente desarmada o ya la habrán llevado en algún punto del interior de nuestro país.